El año 1672, en Cartagena de Indias, presenció el escándalo que destruiría para siempre a una de las familias más poderosas del Caribe español. Doña Esperanza de Herrera y Mendoza, esposa del acaudalado comerciante don Antonio de Herrera, había cometido el pecado más imperdonable de su época: dar a luz al hijo de su esclavo favorito. Lo que comenzó como un secreto susurrado en los pasillos de una hacienda, terminó destruyendo una dinastía comercial que había dominado el comercio de perlas y oro durante 3 generaciones. Una historia que revela las pasiones prohibidas, los prejuicios raciales y las contradicciones morales de una sociedad construida sobre la opresión. Esta es la crónica de cómo el amor prohibido se convirtió en el arma más letal contra el poder establecido en la América colonial. Suscríbete para descubrir cómo un escándalo sexual destruyó a una de las familias más influyentes de Cartagena en el siglo XVII. La familia Herrera había forjado su imperio durante 4 generaciones en las aguas turquesas del Caribe colombiano. Don Antonio de Herrera y Vázquez, de 48 años en 1672, descendía de conquistadores andaluces que habían llegado a Cartagena apenas 30 años después de su fundación. Su fortuna se había construido sobre el comercio más lucrativo de la época: perlas del Cabo de la Vela, oro del Chocó y el tráfico de esclavos africanos hacia las minas del interior. Don Antonio controlaba una flota de 12 galeones que navegaban entre Cartagena, Cádiz y los puertos de tierra firme. Su casa comercial empleaba a más de 300 personas, entre marineros, comerciantes, contadores y esclavos domésticos. El Palacio Herrera, ubicado en el barrio de San Diego, era una fortaleza de piedra coralina que albergaba la biblioteca más completa de Cartagena y jardines que rivalizaban con los de Sevilla. En 1672, los Herrera gozaban de una influencia que trascendía lo comercial. Don Antonio había sido nombrado consultor del Cabildo de Cartagena, participaba en las decisiones militares de la Plaza Fuerte y mantenía correspondencia directa con el Consejo de Indias en Madrid. Su palabra tenía peso en los salones del gobernador y su oro financiaba las defensas de la ciudad contra piratas franceses e ingleses. Doña Esperanza de Herrera y Mendoza, de 34 años, provenía de la nobleza criolla de Santa Marta. Los Mendoza habían sido encomenderos desde el siglo XVI y poseían vastas haciendas ganaderas en las sabanas del Magdalena. Su matrimonio con don Antonio, celebrado en 1658, había sido una alianza que unía 2 de las fortunas más sólidas del Caribe neogranadino. Durante los primeros 14 años de matrimonio, doña Esperanza había cumplido perfectamente su papel de esposa aristocrática. Era conocida por su belleza, que a los 34 años mantenía la elegancia de su juventud, su piedad religiosa y su habilidad para organizar las tertulias más exclusivas de Cartagena. Había dado a don Antonio 3 hijos: Antonio Jr. de 13 años, Diego de 11 y Catalina de 8 años. La casa Herrera funcionaba como una pequeña corte colonial. En el primer piso se encontraban las oficinas donde don Antonio dirigía sus negocios con comerciantes de medio mundo. El segundo piso albergaba los salones familiares, decorados con tapices flamencos, muebles de ébano y una colección de pinturas que incluía obras de Murillo y Zurbarán. Los esclavos domésticos, más de 60 personas, vivían en habitaciones del patio trasero. Entre estos esclavos se encontraba Rafael de Angola, de 29 años, quien había llegado a Cartagena en 1665, a bordo del navío negrero San Pedro. Su origen era extraordinario. Había sido príncipe menor de un reino angoleño, capturado durante las guerras que asolaban África Occidental y vendido a traficantes portugueses por 500 pesos de plata. Rafael no era un esclavo común. Su educación real le había permitido aprender rápidamente el español y desarrollar habilidades administrativas que lo convirtieron en indispensable para don Antonio. Era alto, de complexión atlética, con rasgos nobles que conservaban la dignidad de su linaje africano, a pesar de las cadenas. Su inteligencia excepcional lo había convertido en el administrador de todas las propiedades Herrera fuera de Cartagena. Durante 7 años, Rafael había demostrado una lealtad inquebrantable. Había impedido robos en las bodegas del puerto, descubierto fraudes entre los empleados y salvado personalmente a don Antonio durante un ataque de piratas en 1669. Esta confianza le había otorgado privilegios únicos. Podía moverse libremente por la ciudad,
tenía acceso a los libros de cuentas y era el único esclavo autorizado para negociar en nombre de los Herrera. El primer encuentro significativo entre doña Esperanza y Rafael había ocurrido en marzo de 1671, cuando don Antonio enfermó gravemente de fiebres tropicales, y Rafael se hizo cargo de la administración familiar. Durante las largas noches que don Antonio pasaba delirando, doña Esperanza y Rafael habían mantenido conversaciones que gradualmente trascendieron los asuntos domésticos. «Señora», le había dicho Rafael una noche mientras revisaban los gastos médicos, «su esposo se recuperará. He visto estas fiebres en África y sé cómo combatirlas». «¿Cómo puedes estar tan seguro?», había preguntado doña Esperanza, impresionada por la seguridad de un esclavo. «En mi tierra era sanador antes de ser príncipe», respondió Rafael con una dignidad natural que sorprendió a la señora de la casa. Esa conversación reveló a doña Esperanza la extraordinaria inteligencia del hombre que había considerado simplemente como un esclavo privilegiado. Durante las semanas siguientes, descubrió que Rafael conocía medicina tradicional africana, hablaba 3 idiomas y poseía conocimientos sobre astronomía que había aprendido de los sabios de su reino. Don Antonio se recuperó completamente en abril de 1671, pero algo había cambiado irreversiblemente en la dinámica de la casa Herrera. Doña Esperanza había comenzado a ver a Rafael no como propiedad de su esposo, sino como un hombre extraordinario cuya condición de esclavo era una injusticia del destino. Los encuentros se volvieron más frecuentes y privados. Doña Esperanza solicitaba la presencia de Rafael para discutir la educación de sus hijos, la administración de la biblioteca familiar o la organización de las fiestas sociales. Estas reuniones se prolongaban durante horas y gradualmente incluyeron conversaciones sobre filosofía, literatura y las diferencias entre las culturas europea y africana. Rafael le preguntaba a doña Esperanza durante una de estas tertulias privadas, ¿cómo era la vida en tu reino de África? «Señora», respondía Rafael con nostalgia, «era diferente a todo lo que existe aquí. Los reyes africanos gobernaban con sabiduría, no con terror. Las mujeres podían ser consejeras de los soberanos. Los esclavos no existían porque todos los hombres eran libres por derecho natural». Estas descripciones fascinaban a doña Esperanza, quien había crecido en una sociedad donde la esclavitud se consideraba natural y necesaria. Descubrir que existían civilizaciones africanas complejas, con tradiciones nobiliarias tan antiguas como las europeas, la obligaba a cuestionar las bases morales del mundo que conocía. Para diciembre de 1671, la relación entre doña Esperanza y Rafael había evolucionado hacia una intimidad emocional que ambos sabían era peligrosa. Sus encuentros incluían largos intercambios de miradas, conversaciones susurradas cuando nadie más podía escucharlos, y una tensión física que crecía cada día. El momento decisivo llegó durante la Nochebuena de 1671. Don Antonio había viajado a Santa Marta para supervisar las haciendas ganaderas, y los niños pasaban las fiestas con sus abuelos maternos. Doña Esperanza se quedó sola en la casa con la servidumbre, oficialmente para supervisar los preparativos del Año Nuevo. Esa noche, mientras las campanas de la catedral anunciaban la Navidad, doña Esperanza y Rafael se encontraron en la biblioteca familiar. El pretexto era revisar los inventarios anuales, pero ambos sabían que buscaban algo más que números en los libros de cuentas. «Señora», le dijo Rafael con voz temblorosa, «debo confesarle algo que ya no puedo guardar». «Dígalo», respondió doña Esperanza, aunque ya intuía lo que escucharía. «Me he enamorado de usted», confesó Rafael. «Sé que es una locura, que puede costarme la vida, pero no puedo seguir fingiendo que solo siento respeto por mi señora». El silencio que siguió duró varios minutos eternos. Doña Esperanza luchaba entre el escándalo de escuchar una declaración de amor de un esclavo y la felicidad de saber que sus propios sentimientos eran correspondidos. Rafael respondió finalmente: «Lo que me dice es la cosa más hermosa y la más peligrosa que he escuchado en mi vida. ¿Significa eso que usted también?». Rafael preguntó sin atreverse a completar la frase. «Significa que hace meses que espero que tenga el valor de decirme lo que acaba de confesarme», respondió doña Esperanza con lágrimas en los ojos. Esa noche, bajo la luz de las velas que iluminaban la biblioteca, doña Esperanza de Herrera y Rafael de Angola se entregaron al amor más prohibido y peligroso en la sociedad colonial. Sabían que su relación podía costarles la vida, pero después de meses de lucha contra sus sentimientos,
ya no podían resistir la atracción que los consumía, pero lo que no sabían era que su secreto había sido observado por ojos que convertirían su amor en la perdición de toda la familia Herrera. Los primeros meses de 1672 fueron los más intensos y peligrosos en la vida de doña Esperanza y Rafael. Su amor había encontrado formas de manifestarse a pesar de los riesgos enormes, pero cada encuentro también aumentaba las posibilidades de ser descubiertos por alguien que pudiera destruirlos. Rafael había desarrollado un sistema ingenioso para comunicarse secretamente con doña Esperanza. Utilizaba los viajes de negocios que don Antonio le encargaba para enviar mensajes codificados a través de comerciantes de confianza. Las cartas estaban escritas en portugués, idioma que Rafael dominaba, pero que pocos en Cartagena podían leer, y utilizaban referencias comerciales como claves para comunicar sentimientos. Los encuentros físicos se realizaban en lugares cuidadosamente seleccionados. Algunas veces se veían en la ermita abandonada de San Lázaro, en las afueras de Cartagena, donde Rafael llegaba fingiendo recoger hierbas medicinales, y doña Esperanza aparecía supuestamente para hacer oraciones por la salud de su familia. Otras ocasiones aprovechaban las siestas para encontrarse en un almacén abandonado de las bodegas del puerto, donde podían pasar horas abrazados, sin temor a interrupciones. Durante estos encuentros secretos construyeron una relación que trascendía todas las barreras sociales de la época. Rafael le enseñaba a doña Esperanza palabras en su idioma nativo, le contaba leyendas de los reinos africanos y le describía ceremonias tradicionales donde las mujeres tenían roles de liderazgo que en Europa eran impensables. Doña Esperanza, por su parte, compartía con Rafael sus frustraciones como mujer aristocrática, en una sociedad que la reducía a esposa y madre decorativa. Le confesaba sus ambiciones intelectuales, su deseo de viajar por el mundo y su sueño de fundar escuelas donde todos los niños, sin importar su raza, pudieran recibir educación. Rafael, mi amor, le decía durante uno de sus encuentros en la ermita de San Lázaro, contigo he descubierto lo que es ser tratada como persona, completa, no como propiedad de mi esposo. Esperanza, respondía Rafael usando su nombre sin el tratamiento ceremonioso que las costumbres exigían. Contigo he recordado lo que es sentirse libre, a pesar de las cadenas que llevo en las muñecas. Para abril de 1672, su relación había evolucionado hacia una intimidad total. Se consideraban verdaderamente casados ante Dios, aunque sabían que ninguna ley humana reconocería jamás su unión. Sus encuentros incluían no solo conversaciones profundas y caricias apasionadas, sino también planes desesperados de fuga hacia tierras donde pudieran vivir abiertamente su amor. Mi vida, le propuso Rafael durante una de sus citas secretas. He estado ahorrando cada moneda que don Antonio me da como gratificación. Tengo contactos entre los comerciantes holandeses que pueden llevarnos a Curazao. Allí podríamos comenzar una nueva existencia bajo identidades diferentes. ¿Y mis hijos?, preguntó doña Esperanza con dolor. Podrían seguirnos cuando sean mayores de edad, respondió Rafael, o podrías enviar por ellos una vez que estuviéramos establecidos. Eran planes llenos de riesgos enormes, pero representaban la única esperanza de futuro para dos personas cuyo amor desafiaba todas las normas sociales de su tiempo. Sin embargo, el 15 de mayo de 1672, doña Esperanza descubrió algo que cambiaría completamente sus planes de escape. Estaba embarazada de Rafael. La noticia la llenó de una mezcla contradictoria de éxtasis y terror. Llevaba en su vientre el fruto del amor más puro que había experimentado, pero también la evidencia física de un crimen que se castigaba con la muerte. Cuando le comunicó la noticia a Rafael durante su encuentro en el almacén del puerto, la reacción de él fue inmediata y decisiva. Esperanza, mi adorada, le dijo tomando sus manos entre las suyas, este bebé es la bendición más grande que Dios puede darnos, pero también significa que debemos huir inmediatamente. ¿Cómo voy a explicar un embarazo cuando Antonio lleva 3 meses fuera de Cartagena?, preguntó doña Esperanza con desesperación. No tendrás que explicárselo a nadie, respondió Rafael con determinación férrea. En 15 días, cuando regrese el barco holandés, estaremos navegando hacia nuestra libertad. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Catalina, la esclava personal de doña Esperanza, había comenzado a sospechar de los cambios físicos en su señora. Como mujer experimentada, que había asistido en varios partos, Catalina reconoció los síntomas del embarazo y empezó a hacer cálculos inquietantes
sobre la ausencia de don Antonio. El 25 de mayo, Catalina tomó la decisión que sellaría el destino trágico de todos los involucrados. Movida por una lealtad malentendida hacia don Antonio y el temor de ser castigada por complicidad si el escándalo se descubría, le escribió una carta detallada informándole sobre las sospechas que tenía respecto al comportamiento de su esposa. Pero antes de continuar con los eventos que siguieron a esa traición, es importante comprender la complejidad psicológica que había llevado a Catalina a traicionar a su señora. Durante 15 años había servido lealmente a doña Esperanza, había guardado sus secretos menores, había sido confidente de sus frustraciones matrimoniales y había desarrollado hacia ella un afecto genuino que trascendía la relación amo-esclava. Pero Catalina también había crecido en un sistema donde la supervivencia dependía de mantener la lealtad hacia el poder establecido. Había visto cómo otros esclavos eran castigados brutalmente por transgresiones menores, y sabía que ser cómplice de un adulterio entre su señora y otro esclavo podía costarle la vida si el escándalo se descubría. Durante semanas, había luchado internamente entre la lealtad hacia doña Esperanza y el temor por su propia supervivencia. La gota que derramó el vaso fue descubrir que doña Esperanza planeaba huir sin decirle nada, lo que Catalina interpretó como una traición personal que justificaba su denuncia. Si ella me abandona, después de 15 años de servicio leal, había razonado Catalina, mientras escribía la carta que destruiría a su señora. Entonces, mi primera lealtad debe ser hacia don Antonio, quien es el verdadero dueño de esta casa. Era una lógica cruel pero comprensible dentro del sistema de esclavitud que fragmentaba los vínculos humanos naturales y enfrentaba a los oprimidos entre sí para mantener la estabilidad del régimen opresor. La carta llegó a don Antonio el 2 de junio, mientras supervisaba la construcción de corrales en la hacienda de Gaira. La reacción fue inmediata y devastadora. Don Antonio cabalgó día y noche para llegar a Cartagena el 5 de junio, llevando consigo a 12 hombres armados y una furia que había ido creciendo durante todo el viaje. Pero antes de que esa confrontación final ocurriera, los días previos al regreso de don Antonio habían estado llenos de presagios ominosos que ninguno de los amantes había sabido interpretar correctamente. El 30 de mayo de 1672, una semana antes del regreso inesperado de don Antonio, doña Esperanza había comenzado a experimentar pesadillas recurrentes, donde veía su casa en llamas y escuchaba gritos de dolor que no podía identificar. Durante el día se sentía observada constantemente, como si ojos invisibles la siguieran por cada habitación del palacio familiar. Rafael, por su parte, había notado cambios sutiles en el comportamiento de otros esclavos, conversaciones que se interrumpían bruscamente cuando él aparecía, miradas esquivas de personas que antes lo saludaban con respeto y una tensión general que él atribuía a rumores sobre posibles redadas de piratas en el Caribe. «Mi amor», le había dicho Rafael a doña Esperanza durante su último encuentro en la ermita de San Lázaro. «Tengo la sensación de que algo terrible se aproxima. Quizás deberíamos acelerar nuestros planes de escape. ¿Crees que alguien sospecha?», había preguntado doña Esperanza, inconscientemente acariciando su vientre, donde comenzaba a notarse la redondez del embarazo. «No lo sé con certeza», había respondido Rafael, «pero mi instinto me dice que el peligro está muy cerca». Esa premonición resultaría profética apenas 5 días después. La mañana del 5 de junio, cuando los vigías de las murallas de Cartagena anunciaron la llegada inesperada de don Antonio con una escolta armada, doña Esperanza estaba en el jardín principal supervisando los trabajos de poda que realizaban los jardineros esclavos. El sonido de los cascos de los caballos, galopando por las calles empedradas de San Diego, la llenó de una aprensión inexplicable. Catalina fue la primera en informarle sobre la llegada de su esposo. «Señora», le dijo con una mezcla extraña de satisfacción y nerviosismo, «don Antonio acaba de entrar a la ciudad con 12 jinetes armados. Viene directamente hacia acá». Doña Esperanza sintió que su corazón se detenía. La llegada anticipada de su esposo solo podía significar una cosa: había descubierto algo sobre su relación con Rafael. «¿Sabes por qué ha regresado antes de tiempo?», preguntó tratando de mantener la calma. «No, señora», mintió Catalina bajando la mirada. «Supongo que terminó sus negocios en las haciendas». Pero doña Esperanza conocía demasiado bien a Catalina como para no notar la falsedad en su respuesta.
La esclava sabía algo que no estaba dispuesta a revelar. Los siguientes 30 minutos, mientras esperaba la llegada de don Antonio, fueron los más largos en la vida de doña Esperanza. Caminaba nerviosamente por el salón principal, ensayando mentalmente diferentes explicaciones para su embarazo, tratando de imaginar qué pruebas podía tener su esposo y calculando sus posibilidades de sobrevivir a la confrontación que se aproximaba. Cuando finalmente escuchó los pasos de don Antonio subiendo las escaleras principales, doña Esperanza se dirigió instintivamente hacia la biblioteca familiar. Era el lugar donde se sentía más segura, rodeada de los libros que habían sido testigos silenciosos de su transformación intelectual y emocional durante los últimos meses. Su llegada sorpresiva a la casa familiar encontró a doña Esperanza en la biblioteca, fingiendo leer mientras esperaba el regreso de Rafael de uno de sus viajes comerciales. Don Antonio entró sin anunciarse, con los ojos enrojecidos por la cabalgata, y una expresión que doña Esperanza nunca había visto en 18 años de matrimonio. «Esperanza», le dijo con voz peligrosamente calmada, «necesitamos hablar sobre tu embarazo y sobre cierto esclavo que ha estado tomándose libertades impropias de su condición». Al escuchar esas palabras, doña Esperanza supo que su mundo acababa de terminar para siempre. «Catalina me ha informado sobre tus actividades durante mi ausencia», le dijo don Antonio a su esposa mientras cerraba la puerta de la biblioteca con llave. «¿Tienes algo que confesarme antes de que tome las medidas necesarias?». Doña Esperanza comprendió instantáneamente que negar sería inútil. La expresión en el rostro de su esposo le decía que él ya conocía la verdad, o al menos parte de ella. «Antonio», respondió con una calma que la sorprendió a ella misma, «estoy embarazada, pero no de ti». La confesión directa golpeó a don Antonio como un puñetazo. Aunque había llegado preparado para escuchar la verdad, oírla de los labios de su esposa le confirmó que su honor había sido destruido de la manera más humillante posible. «¿De quién?», preguntó con voz temblorosa de ira contenida. «De Rafael», admitió doña Esperanza, «y antes de que digas algo más, quiero que sepas que lo amo y que no me arrepiento de nada». La segunda confesión fue aún más devastadora que la primera. Don Antonio había esperado que su esposa mostrara al menos vergüenza o arrepentimiento, pero encontraba a una mujer que defendía su adulterio con orgullo. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?», rugió perdiendo el control momentáneamente. «¿Sabes que has destruido no solo tu vida, sino el futuro de tus hijos y el honor de 5 generaciones de herreras?» «Sé exactamente lo que he hecho», replicó doña Esperanza con firmeza. «He elegido el amor verdadero sobre un matrimonio sin pasión. He elegido la libertad de sentir sobre las cadenas de las convenciones sociales». Don Antonio caminó hacia la ventana que daba al patio donde trabajaban los esclavos domésticos. Desde allí podía ver las habitaciones donde vivía Rafael, el hombre que había traicionado su confianza de la manera más íntima posible. «¿Dónde está él?», preguntó sin volverse. «En viaje de negocios para ti», respondió doña Esperanza. «Regresará mañana». ¿Y planeaban huir juntos? La pregunta demostró que don Antonio había investigado más profundamente de lo que ella había imaginado. Quizás tenía informantes entre la servidumbre o había interceptado alguna de sus comunicaciones secretas. «Sí», admitió doña Esperanza sin vacilar. «Planeábamos comenzar una nueva vida donde pudiéramos amar sin que eso fuera un crimen». Don Antonio se volvió hacia ella con una sonrisa fría que daba más miedo que sus gritos anteriores. «Muy bien», declaró, «si han elegido vivir como criminales, serán juzgados como criminales». Cuando don Antonio terminó su confrontación con doña Esperanza en la biblioteca, había tomado ya todas las decisiones que determinarían los acontecimientos siguientes. No actuaría movido por la ira emocional, sino por un cálculo frío sobre cómo minimizar el daño a su reputación familiar y social. Durante las siguientes 6 horas, don Antonio puso en marcha un plan que había estado diseñando durante todo su viaje de regreso. Convocó secretamente a don Rodrigo de Santander, alcalde mayor de Cartagena, a fray Domingo de Aguirre, prior de los dominicos, y a don Fernando de Balboa, capitán de la guarnición militar. Les comunicó oficialmente que su esposa había cometido adulterio con un esclavo y que él solicitaba justicia bajo las leyes de Indias. Pero antes de que las autoridades procedieran con los arrestos formales, don Antonio quiso asegurarse de que tenía control total sobre la narrativa que se haría pública.
Durante una reunión privada con los 3 funcionarios más importantes de Cartagena, expuso no solo los hechos del adulterio, sino también su interpretación de las implicaciones políticas y sociales del caso. Señores, les dijo don Antonio, con la gravedad de un estadista experimentado, este no es simplemente un caso de infidelidad doméstica, es un ataque directo contra los principios que mantienen unido nuestro imperio. Si permitimos que una mujer española desafíe abiertamente las leyes raciales, sin consecuencias severas, estaremos abriendo la puerta a una rebelión general de los esclavos. La reacción de las autoridades fue inmediata y unánime. El adulterio entre una mujer española y un esclavo africano constituía uno de los crímenes más graves en la legislación colonial. La pena establecida era muerte para ambos culpables, confiscación de todos los bienes de la mujer y pérdida de derechos sucesorios para sus hijos. Mientras estas deliberaciones se desarrollaban en el despacho del alcalde mayor, doña Esperanza permanecía bajo arresto domiciliario en su habitación, custodiada por 2 soldados que don Antonio había apostado discretamente para evitar cualquier intento de fuga o comunicación con cómplices externos. Durante estas horas de confinamiento, doña Esperanza había tenido tiempo para reflexionar sobre las decisiones que la habían llevado hasta esa situación desesperada. No sentía arrepentimiento por haber amado a Rafael, pero sí una profunda angustia por las consecuencias que su amor tendría sobre personas inocentes, sus 3 hijos, que quedarían marcados para siempre por el escándalo. Rafael, que moriría por el crimen de haber correspondido a sus sentimientos, y el bebé que llevaba en su vientre, que nacería huérfano y estigmatizado. Mientras tanto, Rafael había regresado de su viaje comercial completamente ajeno al desastre que lo esperaba. Su último encargo había sido especialmente exitoso. Había vendido perlas del Cabo de la Vela a comerciantes holandeses en Curazao por un precio excepcional, y regresaba con noticias que sabía complacerían a don Antonio y con el dinero adicional que necesitaba para financiar su fuga con doña Esperanza. Su primera parada fue la casa familiar, donde esperaba encontrar a doña Esperanza para contarle sobre los contactos holandeses que habían acordado ayudarlos en su escape. Pero al llegar al puerto de Cartagena, notó una actividad militar inusual. Soldados de la guarnición patrullaban los muelles con más frecuencia de la habitual, y varios comerciantes le comentaron sobre rumores de arrestos políticos que habían ocurrido durante su ausencia. Cuando llegó a la casa Herrera, alrededor de las 4 de la tarde del 6 de junio, fue recibido por Catalina, quien lo condujo directamente al salón principal, donde don Antonio lo esperaba acompañado por el capitán de Balboa y 2 soldados armados. «Rafael», le dijo don Antonio con voz aparentemente normal, «necesito que me informes sobre los resultados de tu viaje a Curazao». «Señor», respondió Rafael con la cortesía habitual, «he logrado excelentes precios por nuestras perlas. Los comerciantes holandeses están muy interesados en establecer una relación comercial permanente». «¿Hablaste con ellos sobre algún otro tema además de los negocios?», preguntó don Antonio con aparente casualidad. «Solo sobre las condiciones generales del comercio en el Caribe, señor», respondió Rafael, sin sospechar aún hacia dónde se dirigía la conversación. ¿No conversaron sobre pasajeros que podrían necesitar transporte hacia territorios holandeses? Esa pregunta, específica, hizo que Rafael comprendiera instantáneamente que su secreto había sido descubierto. Sus ojos se dirigieron instintivamente hacia las escaleras que llevaban a las habitaciones familiares, buscando alguna señal de doña Esperanza. «¿Dónde está ella?», preguntó directamente, abandonando todo pretexto. «En lugar seguro», respondió don Antonio. «La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer contigo?». El 6 de junio, por la tarde, cuando Rafael fue finalmente arrestado en el puerto, doña Esperanza escuchó desde su habitación los gritos y forcejeos que acompañaron su captura. Sabía que esos sonidos marcaban el final de la fase secreta de su drama y el inicio de la fase pública que culminaría inevitablemente con la muerte de ambos. Esa noche, separados por los muros de piedra coral de la cárcel de Cartagena, doña Esperanza y Rafael pasaron las que sabían serían sus últimas horas de vida en libertad. A través de mensajes susurrados que los guardias toleraron por compasión hacia condenados que aún no habían sido juzgados formalmente, se enviaron palabras de amor eterno y declaraciones de que no se arrepentían de haber desafiado un mundo injusto. «Rafael, mi amor», susurraba doña Esperanza, «si tengo que morir, prefiero morir habiendo conocido el amor verdadero que vivir toda una vida sin haberlo sentido». «Esperanza,
Alma mía, respondía Rafael, nuestro hijo llevará en su sangre la mezcla de dos mundos. Quizás él viva en un tiempo donde el amor sea más fuerte que el odio racial. El juicio público de doña Esperanza de Herrera y Rafael de Angola se celebró el 15 de junio de 1672 en la Plaza de la Aduana, frente a una multitud de más de 2,000 espectadores que habían llegado desde todos los pueblos de la costa caribeña para presenciar el castigo ejemplar de los culpables del escándalo más grande en la historia de Cartagena. El tribunal estaba presidido por don Rodrigo de Santander, alcalde mayor, don Gaspar de Rojas, oidor de la Real Audiencia de Santa Fe, fray Domingo de Aguirre, en representación de la Iglesia, y don Antonio de Herrera, como parte ofendida que tenía derecho a participar en el proceso bajo las leyes de Indias. Los cargos contra ambos acusados eran múltiples, y todos conllevaban la pena capital: adulterio agravado, violación del orden social, escándalo público y traición a las leyes divinas y humanas que regían el imperio español. El fiscal real, licenciado Sebastián de Vargas, presentó un caso que parecía irrefutable. Tenía el testimonio de Catalina, la esclava personal que había denunciado a sus señores, las cartas en portugués que habían sido interceptadas y traducidas, testimonios de comerciantes que habían visto a los acusados en lugares comprometedores, y la evidencia física más contundente, el embarazo de doña Esperanza durante la ausencia prolongada de su esposo. Señores jueces, declaró el fiscal al iniciar su alegato, nos enfrentamos a un crimen que ataca los fundamentos mismos de nuestra sociedad cristiana. La acusada no se limitó a traicionar a su esposo, violó las leyes naturales que separan las razas por voluntad divina. El esclavo no solo abusó de la confianza de su amo, se atrevió a contaminar la pureza de sangre española con su linaje africano. Cuando le permitieron defenderse, doña Esperanza pronunció un discurso que sería recordado durante siglos como una de las defensas más valientes de la dignidad humana en la América colonial. Señores jueces, comenzó con voz clara que se escuchó en toda la plaza. Me acusan de adulterio, pero puede llamarse adulterio al amor sincero, entre dos personas que se reconocen como iguales ante Dios. Me acusan de traicionar a mi esposo, pero ¿qué traición hay en elegir el amor verdadero sobre un matrimonio sin afecto? La multitud comenzó a murmurar. Sus palabras tenían una lógica perturbadora que algunos encontraban convincente. Me acusan de violar el orden social, continuó, pero ¿qué orden puede ser justo cuando condena a muerte a una mujer por amar a un hombre bueno y noble? Rafael no es solo un esclavo, es descendiente de reyes africanos, hombre de honor e inteligencia superior a muchos españoles que conozco. Don Antonio se puso de pie violentamente. ¡Silencio!, gritó. No permitiré que esa mujer deshonre aún más el nombre de mi familia con sus blasfemias. No blasfemo, replicó doña Esperanza, mirándolo directamente. Digo la verdad que todos conocen, pero nadie se atreve a pronunciar, que el color de la piel no determina el valor de una persona, que el amor verdadero no conoce barreras raciales, y que Dios no creó algunas razas superiores a otras. El silencio que siguió fue absoluto. Doña Esperanza había pronunciado palabras que desafiaban no solo las leyes coloniales, sino las creencias fundamentales que justificaban todo el sistema imperial español. Rafael, cuando le permitieron hablar, fue igualmente directo y desafiante. Señores, declaró con la dignidad que había heredado de sus ancestros reales, acepto la muerte como castigo por haber amado a una mujer buena y noble. Pero quiero que sepan que no muero como criminal, sino como hombre libre que eligió el amor sobre la sumisión. El veredicto fue unánime, culpables de todos los cargos. La sentencia: muerte por garrote vil para ambos, confiscación de todos los bienes de doña Esperanza y pérdida de derechos civiles para su descendencia. Pero entonces ocurrió algo que nadie había anticipado. Desde la multitud se escuchó una voz potente que gritó: si el amor es crimen, todos somos criminales. Otras voces se unieron: libertad para los que aman, abajo las leyes injustas. La manifestación espontánea de apoyo hacia los condenados alarmó a las autoridades. El capitán de Balboa ordenó a sus soldados que dispersaran a la multitud, pero muchos espectadores se resistieron. Durante varias horas, Cartagena vivió disturbios que demostraron que la historia de doña Esperanza y Rafael había tocado fibras sensibles en la conciencia popular. La ejecución se pospuso una semana para evitar que se convirtiera en foco de nuevas revueltas. Durante esos días, la celda de los condenados se convirtió en lugar de peregrinación
para personas que los veían no como criminales, sino como mártires de la libertad de amar. El 23 de junio de 1672, doña Esperanza de Herrera y Rafael de Angola fueron ejecutados al amanecer en una ceremonia privada sin espectadores públicos. Sus últimas palabras fueron una declaración de amor eterno y una predicción de que algún día el mundo sería diferente. Rafael, mi amor, susurró doña Esperanza mientras le colocaban el garrote. En el cielo no hay diferencias de raza. Esperanza, alma mía, respondió Rafael, nuestro hijo será libre en un mundo mejor que este. Doña Esperanza murió embarazada de 6 meses. El bebé fue extraído de su vientre y entregado a una familia de comerciantes libres de Cartagena, quienes lo criaron con el nombre de Antonio Rafael, sin conocer jamás su verdadero origen. Don Antonio de Herrera nunca se recuperó del escándalo. Su negocio se desplomó cuando los comerciantes europeos cancelaron contratos por considerarlo asociado con la deshonra. Murió en 1678, arruinado y amargado, habiendo destruido todo lo que había construido en nombre del honor. Los 3 hijos legítimos fueron enviados a España, donde adoptaron apellidos diferentes para escapar del estigma familiar. La fortuna Herrera se dispersó entre acreedores y nunca fue reconstruida. Catalina, la esclava que había denunciado a sus señores, fue liberada como recompensa por su lealtad, pero ninguna familia española quiso emplearla. Murió en la indigencia en 1680, consumida por el remordimiento de haber causado la muerte de la mujer que había servido durante 15 años. La casa Herrera fue demolida por orden del gobernador, quien consideró que se había convertido en símbolo de subversión social. En su lugar se construyó una iglesia dedicada a la pureza matrimonial. Pero la historia de amor entre doña Esperanza y Rafael trascendió su muerte trágica. Se convirtió en leyenda que se transmitió oralmente durante generaciones, inspirando a otras parejas que desafiaron las barreras raciales y sociales. Su hijo, Antonio Rafael, creció para convertirse en uno de los comerciantes más prósperos de Cartagena. Sin conocer su origen, se especializó en ayudar a esclavos a comprar su libertad. Cuando murió en 1745, había liberado a más de 200 personas de la esclavitud. En su lecho de muerte, Antonio Rafael recibió la visita de un anciano sacerdote que le reveló la verdad sobre sus padres. «Hijo», le dijo Fray José de la Cruz, «tu madre murió por amar sin barreras. Tu padre murió por defender la dignidad humana. Su sangre corre por tus venas y su legado vive en cada persona que has liberado». Antonio Rafael murió sabiendo que había honrado inconscientemente la memoria de padres que nunca conoció, pero cuyos valores había heredado en su alma. Más de 350 años después, la historia de doña Esperanza de Herrera y Rafael de Angola nos confronta con verdades eternas sobre el amor, el valor y la injusticia. En una época donde el color de la piel determinaba el destino de las personas, 2 seres humanos eligieron desafiar un sistema cruel por el derecho fundamental a amar y ser amados. Su tragedia no fue solo personal, sino el reflejo de una sociedad que consideraba natural la desigualdad racial, que trataba a los seres humanos como mercancía y que castigaba con la muerte a quienes osaban cuestionar sus fundamentos morales. Pero su legado trascendió la muerte. La historia de su amor prohibido se convirtió en semilla de las ideas que eventualmente abolirían la esclavitud y establecerían la igualdad racial como derecho humano fundamental. Doña Esperanza y Rafael no vivieron para ver un mundo donde el amor fuera más fuerte que los prejuicios raciales, pero su sacrificio contribuyó a crear ese mundo para las generaciones futuras. Demostraron que la dignidad humana no puede ser destruida por leyes injustas, que el valor de una persona no se mide por el color de su piel y que el amor verdadero siempre es revolucionario. La familia Herrera desapareció de la historia, pero los valores por los que murieron sus miembros más valientes se convirtieron en herencia de toda la humanidad. Su historia nos recuerda que cada generación debe elegir entre perpetuar las injusticias heredadas o tener el valor de desafiarlas, aunque el precio sea la propia vida. Doña Esperanza y Rafael eligieron el camino del valor, y por eso su memoria perdura como ejemplo eterno de que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de amor prohibido y resistencia heroica te ha conmovido, compártela para honrar la memoria de todos los que han luchado por la igualdad racial y el derecho a amar libremente.
Suscríbete para más historias que revelan las verdades ocultas de nuestra historia colonial. ¿Conoces otras historias de amor que desafiaron la injusticia racial? Déjanos tus comentarios y forma parte de esta comunidad que rescata las voces silenciadas del pasado colonial americano. Porque al final, esta no es solo la historia de dos amantes condenados por su época, es la historia universal de la lucha entre el amor y el odio, entre la justicia y la opresión, entre la dignidad humana y los sistemas que tratan de destruirla. El amor de Esperanza y Rafael fue más fuerte que la muerte, porque sigue viviendo en cada persona que se niega a aceptar la desigualdad como destino inevitable.